¿Podemos empezar, Brenda? Sí, buenos días a todos. Justo como mencionó Caroline, esto es un poco fuera de lo que usualmente vemos en Journal. Este es un poquito de mi tesis de licenciatura, en sí es mi tesis de licenciatura como tal. Espero que realmente les guste. Entonces, esto se titula Caracterización genotípica y fenotípica de beta-lactamasas de espectro extendido en enterobacterias fermentadoras de lactosa aisladas de aguas residuales de un hospital de Lima. Bien, comenzamos con una breve introducción. ¿Se me escucha? Disculpen. No, se te escucho ahorita sí, pero aún Es vemos tu carátula. la computadora. Ok, bien. Comenzamos mencionando que la resistencia bacteriana es uno de los problemas de salud pública a nivel mundial. Justo para combatir esta resistencia son usados los betalactámicos, que son uno de los antimicrobianos más utilizados justamente para tratamiento de infecciones producidas por enterobacterias. La actividad de estos compuestos se ve comprometida por la creciente proliferación y diversidad de bacterias que producen betalactamasas de espectro extendido. Pero bien, ¿qué son estas betalactamasas de espectro extendido? ¿Cuáles son sus características? Estas tienen como características hidrolizar el grupo de las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, como vemos aquí, y el accionar, a excepción de la cefamicina, que es un grupo aparte, incluido en este grupo de aquí, como por ejemplo tenemos a la cefoxitina, pero son inhibidas con amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, como bien mencionamos, en este gráfico de la derecha podemos ver que el incremento de este grupo ha ido disparándose en los últimos años. Claro está que hay otros grupos, como el grupo AMC y carbapenemasas, que también han incrementado a lo largo de los años, pero vemos un crecimiento abismal en este grupo. De igual forma podemos verlo aquí, que está incluida en la clase A. Pero en sí, ¿cómo se clasificaron estas beta-lactamasas? En un inicio, nuestra estimada Amber subdividía estas clases en A y B teniendo en cuenta el centro activo de estas enzimas, que sería la serina y el zinc. Estudios posteriores designaron nuevos grupos de clasificación como el C y el D, que eso es gracias a nuestros estimados Halliburton en el 2005. Pero esta tablita de aquí que ustedes pueden observar incorpora la última clasificación de Bush y Jacobi, que es en el 2009. Esto no solamente tiene los principios activos o los centros activos de las enzimas, sino también incluye una clasificación molecular, ¿no? Y dentro de estos, los betalactamasas se ubican a esta altura, en el grupo 2BE, teniendo como las características, de igual forma ya mencionadas anteriormente, que hidrolizan las cefalosporinas y son inhibidas por la amoxicilina con ácido clavulánico. Pues bien, hoy en día se han identificado que hay más de 200 tipos de genes que les otorgan a las bacterias sintetizar esas enzimas. Y esos principalmente se ha encontrado en la familia Enterobacteraceae. Dentro de esta familia están las enterobacterias que fermentan lactosa y las que no fermentan lactosa. Las que fermentan lactosa, según estudios, son las más prevalentes, siendo incluidas en estas la E. coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, entre otras. La dispersión de estos genes mencionados ha incrementado en los últimos años, encontrándose en diferentes fuentes como fuentes humanas, animales, alimentarias y efluentes de diversas entidades como hospitales, municipios, comunidades, etc.
Bien, esta tablita que ustedes ven aquí son los genes de importancia clínica a nivel mundial. He resaltado los 4 de aquí porque son los más prevalentes y los que he enfocado para esta tesis, ¿no? El TM, el CHB, el CTXM y el OXA. Cabe resaltar que dentro del OXA el único BLE es el OXA1. Bien, pero ¿a qué se debe la diseminación y el incremento de estos genes a través del tiempo? Esto lo debemos a plásmidos, ¿no? o elementos móviles y a los mecanismos de transferencia horizontal. Esta capacidad de las bacterias no solamente se puede otorgar entre la misma especie, sino también de diferentes especies. Para llegar a monitorear y para llegar a realizar una vigilancia genómica de estas bacterias patógenas, hoy en día se usa la herramienta del secuenciamiento genómico. El secuenciamiento genómico nos puede llegar a brindar muchas cosas. Aquí he puesto 2 ejemplos básicos y principales en todo caso. En esta figura de la derecha podemos observar la relación filogenética que pueden llegar a tener una misma especie de diferentes fuentes. En este caso tenemos fuentes humanas, animales y alimentarias. Como pueden observar ustedes, hay un compartimiento de la filogenia de estos aislados. Por otra parte, podemos observar también que el secuenciamiento genómico nos llega a brindar lo que es la clasificación por secuenciotipos. Este es un trabajo también publicado con ayuda de algunos colegas en el año pasado, donde podemos observar las identificaciones de secuenciotipos en humanos, ¿no? Es importante mencionar que el secuenciotipo muy frecuentemente está ligado a genes betalactámicos como tal. Entonces ahí viene la importancia clínica de estos datos. Pero bien, yendo un poco más al punto de la tesis, en los efluentes hospitalarios en los cuales en el cual hemos muestreado y hemos obtenido estos aislados, es una fuente de bastante diversidad microbiana. Entonces, aquí vemos la importancia del estudio como tal, porque en esta fuente alberga distintas comunidades bacterianas. Entonces, y muchas veces el vertimiento de estos efluentes hacia el sistema de alcantarillado no se realiza mediante un tratamiento adecuado, un tratamiento previo y un control adecuado de estos descartes de efluentes, ocasionando muchas veces la dispersión de bacterias BLE hacia las comunidades aledañas. Bien, como objetivo general en nuestro estudio tenemos caracterizar fenotípica y genotípicamente las BLE de enterobacterias fermentadoras de lactosa provenientes del Hospital de Lima. Como objetivos específicos tenemos identificar las especies de enterobacterias fermentadoras de lactosa provenientes del hospital, determinar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de estas enterobacterias, determinar la presencia de beta-lactamasa espectro extendido usando métodos fenotípicos y moleculares, y por último determinar los genes de resistencia en solo 30 dados usando el método de secuenciamiento. Este es un slide de la metodología general. Como podemos observar, luego de adquirir o colectar el agua del efluente hospitalario, pasamos a una serie de procedimientos o métodos microbiológicos, para luego pasar a los procedimientos moleculares, y por último, utilizar la herramienta de secuenciamiento genómico que se realizó en el MAISIC, y para finalizar, los análisis bioinformáticos. Vamos a especificar cada uno de estos puntos en los siguientes slides. Primero se realizó la colección de agua residual. Con ayuda de tubo falco y pabilo, se recolectó solamente 50 mililitros de agua residual en 2 puntos. Este es un mapita del hospital, donde hemos incluido 2 puntos, el punto A y el punto B. El punto A es el punto general, donde se vierten todos los efluentes del hospital. Y el punto B solamente incluye las áreas de UCI.
Luego de haber adquirido y colectado el agua residual, se estrió por el método de agotamiento en McConkey y se incubó a 37 grados centígrados por 24 horas. Como pueden observar ustedes acá, se ve diferentes formas fenotípicas y características de las colonias. Después de realizar debidamente la siembra en McConkey, pasamos a realizar la identificación de las especies bacterianas usando bioquímica convencional. En este caso hemos usado citrato, TSI, LIA, MRBP, perdón, indol y MRBP, MIO y MRBP. Bien, la lectura convencional de esta batería bioquímica se realizó gracias al manual de Vergés. En la foto de la derecha podemos observar la identificación de E. coli, citrato negativo, que es una de las características más principales, producción de gas, indol positivo. Acá podemos ver un halito tenuemente rojo y el MRBP rojo. Otras especies identificadas aquí fueron Klebsiella y Citrobacter. También fue identificado Enterobacter, pero no nos incluyó una foto. Bien, como podemos observar, ambas son citratos positivos, pero la diferencia se denota en la producción de ácido sulfúrico para el género Citrobacter. Luego de identificar las especies, pasamos a purificarlas en el agar TSA para poder realizar el perfil de susceptibilidad. A partir del TSA se van a realizar distintos procedimientos. Uno de ellos es el perfil de susceptibilidad fenotípica, con el manual del CLSI 2018, y también el descarte fenotípico doble, como vamos a mencionar en esos momentos. Se utilizó el método de Kirby-Bauer para ambos, tanto para el descarte de B como el perfil de susceptibilidad C. Se usó la escala de 0.5 McFarland para poder estriar las placas en agar Mullen-Hinton con una altura de 4 milímetros. Y se distribuyó según el método de Yarlier. ¿Pero qué nos indica el método de Yarlier? El método de Yarlier nos indica que en el centro debe estar colocado el inhibidor, que en este caso vendría a ser la amoxicilina con ácido clavulánico, y alrededor deben estar cefaloporinas, tanto de segunda y tercera generación. Y cuando nosotros tenemos, fenotípicamente hablando, un BLE positivo, podemos observar esta sinergia, que es como una colita de pescado. También aquí la podemos observar. Entonces ahí podemos descartar, realmente podemos deducir que es un BLE positivo. Bien, seguimos con la extracción de ADN. La extracción de ADN se realizó mediante el kit GenJet Genome DNA de la marca Thermoscience. Esto no es diferente a otros kits. El procedimiento de cada kit de extracción viene a ser el mismo en sí. La diferencia es que nosotros cultivamos un día anterior en el caldo TSB, nuestros aislados. Entonces esperamos que alrededor de las 24 horas crezcan y procedemos a hacer la extracción de ADN. Con los procedimientos rutinarios del ISIS, el binding, el lavado, el secado y la elución para, por último, obtener el ADN purificado. Luego realizamos la criopreservación de los aislados. Este procedimiento es uno de los procedimientos claves, ya que se tiene que realizar bajo flujo laminar para evitar contaminaciones. Este se realiza también en el caldo TSB con un 15% de glicerol y se guarda a la -20, siempre y cuando usemos posteriormente en los días posteriores los aislados, y si ya no lo vamos a usar se guarda a la -80. Por último, tenemos la identificación de genes mediante PCR convencional. Como bien mencioné, hemos optado por estudiar los 4 genes más prevalentes, en este caso el OXA1, el TEM, el CTXM y el CHB. Como vemos, hemos incluido blancos y controles para todas las corridas. Por último, el secuenciamiento genómico y el análisis bioinformático. Esto se realizó a partir de la extracción de ADN. Después de haber realizado la extracción de ADN, se pasó por un procedimiento de cuantificación con el QB. Luego se llevó a cabo la preparación de librerías y se realizó el secuenciamiento con la plataforma Illumina
en el MiSeq, para posteriormente ser analizado las secuencias mediante el FastQ para el análisis de calidad y el trimado y el ensamblaje de nuevo en el CLC, la versión 12. La identificación de genes de resistencia se llevó a cabo mediante el ResFinder y el POP-MST para identificación de especies, y también se realizó la determinación de secuenciotipos. Bien, pero ¿cuáles son los resultados de este trabajo? Este es un gráfico de la prevalencia de enterobacterias por puntos de muestreo. Para el primer especie, que sería E. coli, vemos una diferencia entre los dos puntos. Vemos que en el A hay un 55.17% y en el B 29.03%. En caso de Klebsiella, vemos muy poca diferencia entre ambos puntos, ¿no? Pero en el caso de Citrobacter, vemos que hay una diferencia bastante notoria. En el A hay un 3.45% y en el B 22.58%. Y solo Enterobacter se halló en el punto B. Estos son los resultados de la caracterización fenotípica de las enterobacterias. Aquí nos llama bastante la atención algunas resistencias hacia los antibióticos. Pero antes de mencionar eso, vamos a mencionar y hablar sobre la multidroga-resistencia que se encontró. Tenemos altas prevalencias de multidroga-resistencia en 2 de las 4 especies. Escherichia coli y Klebsiella. Cabe resaltar que cuando hablamos de multidroga-resistencia, hablamos de la resistencia de 3 familias de antibióticos diferentes, en adelante, o sea, de 3 para arriba. Vemos también una alta prevalencia en lo que es alto porcentaje, en lo que es en la especie Citrobacter para el positivismo en BLE, ¿no? Y también vemos aquí para Klebsiella. Cuando hablamos de la resistencia a los antibióticos, resaltamos 4 en sí. La amoxicilina, en forma general, las bacterias aisladas en este estudio tuvo un porcentaje alto, así como para la amoxicilina con ácido clavulánico también, a nivel general. Dentro de la cefalosporina, la cefalotina presentó un total de 38.33%, también estuvo alto en forma general. Claro que si nosotros lo vemos como la clasificación como tal dentro de las especies, podemos observar que Klebsiella y Citrobacter tuvieron mayor porcentaje. Esto es algo bastante resaltante. Resaltamos muy bien que, por ejemplo, haya algún porcentaje de resistencia ante el meropenem, ya que es un carbapenémico y es un antibiótico de última instancia, al igual que la colistina, ¿no? Entonces, el meropenem tenemos aislados de Klebsiella, que son resistentes, y también tenemos un aislado de Citrobacter, los cuales nos llaman bastante la atención. Bien, esta es una figura del porcentaje del perfil de resistencia a enterobacterias de manera un poquito más didáctica. Lo que podemos resaltar en esta figura es que tanto Klebsiella como E. coli tienen prevalencias en los diferentes grupos de antibióticos a lo largo de toda esta figura. Sin embargo, Enterobacter solamente hay porcentajes de perfil de resistencia en 4 antibióticos, como vemos acá: amoxicilina con ácido clavulánico, cefalotina y cefoxitina. Lo importante que cabe resaltar también para Citrobacter en este gráfico es que Citrobacter tiene resistencia a meropenem y a colistina. Claro que no tiene una diversidad como E. coli y Klebsiella, pero es muy importante resaltar estos dos porque son antibióticos de última instancia, como ya había mencionado anteriormente. Bien, en cuanto a la detección de genes BLE según especie, tenemos 2 gráficos. Este gráfico superior lo hemos distribuido en fenotípicamente BLE positivo y fenotipo negativo. En el positivo podemos ver que hemos detectado el CTXM y el OXA para E. coli. Sin embargo, hay fenotipos BLE negativos en los cuales se ha detectado estos genes. Y eso quiere decir que
puede haber ahí alguna mutación o algo esté pasando con esta porción del gen que fenotípicamente no se está viendo. Pero bien, eso lo vamos a ver en la discusión. Para Klebsiella tenemos a CTXM, TEM, y OXA y CHB. De igual forma tenemos fenotipos BLE con identificación de estos genes. Por último tenemos a Citrobacter, que tenemos positivos para CTXM y OXA y ACHB. No hemos incluido Enterobacter porque Enterobacter no incluyó ni se identificó ninguno de estos 4 genes para este estudio. Aquí podemos ver también de manera similar lo que CTXM se ha aislado a las 3 especies. Sin embargo, por ejemplo, para Citrobacter solo se observa 2 de estos genes. Bien, el análisis de secuenciamiento genómico ha detectado 8 especies diferentes: Klebsiella, Citrobacter y E. coli. Dentro de Klebsiella tenemos a Klebsiella michiganensis, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella grimonti y Klebsiella cuacinpneumoniae. Dentro de este grupo cabe resaltar bastante a Klebsiella pneumoniae, el cual hemos detectado el secuenciotipo 11. Claro que hemos detectado más, pero cabe resaltar porque incluye genes como el CTXM y CHB, que son importantes para nuestro estudio, y el OXA1 también, pero también encontramos el KPC, que es un gen que otorga la resistencia a carapenémicos, ¿no? En cuanto a Citrobacter, hemos detectado 3 especies: el Freondi, el Brachy y el Amalonaticus. Cabe resaltar simplemente aquí Citrobacter freondi porque es una especie de importancia clínica, y por eso es importante los secuenciotipos detectados aquí, el ST185 y el 111. Por último tenemos a E. coli. En E. coli cabe resaltar el secuenciotipo 10, que es uno de los secuenciotipos comensales encontrados en diferentes fuentes. Hemos hallado también la identificación del gen TEM1B, y otros genes que le dan resistencia a tetraciclinas, como el TET-A, y el macrólidos, como MDF. Bien, esto también fue un gráfico de los 30 aislados secuenciados. Este es un heat map, donde ustedes pueden ver aquí 3 de las 4 especies. No se incluyó Enterobacter porque uno por razones logísticas y otro porque no otorgó ninguna información importante para nuestro estudio. Entonces tenemos aquí 3 especies. Es importante resaltar que dentro de la diversidad de genes que ustedes pueden ver en la pantalla, el BLA-TEM1 es una beta-lactamasa que se distribuyó en varias de estas especies. Luego está el OXA1, el CTXM14, el BLA-KPC2, que es uno clasificado como de masas. Otros, como el MCR9, este es importante porque le otorga resistencia a colistina, que es uno de los antibióticos también de última instancia en la clínica, ¿no? Es terrible cuando encontramos a pacientes que son resistentes a colistina, ¿no? Muchas veces el personal de salud no sabe qué hacer. Entonces es importante identificar y monitorear este tipo de genes. También vemos alta prevalencia de genes, en este caso el MDF, da resistencia a macrólidos, y el TET a las tetraciclinas. Entonces, solamente para ver un poquito de la diversidad de estos 30 aislados. Bien, pasemos a las discusiones. Se detectaron enterobacterias productoras de BLE en influentes de hospital, lo cual significa un riesgo en la salud pública, como ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí se rectifica esta oración, ¿no? En el punto B se obtuvo mayor porcentaje de aislados MDR en comparación del A. Esto podría deberse a la ubicación de los puntos, ya que en muchos artículos anteriores Citrobacter es muy encontrada en las salas de
cuidados intensivos. Y esto reitera nuevamente el hallazgo que hemos tenido en este trabajo. Puede ser que porque el punto B incluye solamente el área de cuidados intensivos, haya mucha mayor cantidad de Citrobacter que en el punto A. Bien, Escherichia coli es una de las especies que obtuvo mayor porcentaje de aislados MDR. Klebsiella pneumoniae y Citrobacter fruendi tuvieron y cargaron los genes KEPC2. Si bien se sabe que Escherichia coli es una de las especies que más porcentajes de aislados MDR podría tener en nuestro país, hay una resistencia alta en cuanto a carbapenémicos para la especie Klebsiella pneumoniae, lo cual coincide con nuestro estudio y nuestros hallazgos. Se encontró también alta resistencia para los antibióticos amoxicilina, cefalotina y amóxido con ácido clavulánico. Esto puede deberse a que hay un inadecuado uso de estos antibióticos como tal. Muchas veces el personal de salud receta antibióticos mucho antes de obtener los resultados de los pacientes, ¿no? Y esto hablamos, en porcentajes hablamos que mayor de un 60% este personal de salud receta estos antibióticos antes de obtener los resultados. Bien, por otra parte, en la parte genotípica, tenemos que el CTXM obtuvo la mayor asociación con aislados BLE en E. coli, Klebsiella y Citrobacter en los últimos años. El incremento de este gen viene a partir del año 2000, y el cual se ha ido esparciendo a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, sí coincide con los hallazgos de este estudio según referencias bibliográficas. Por último, tenemos un análisis de MLST aquí, presentando la relación entre el secuenciotipo y las especies. Nuestro estudio presentó estos genes y otros estudios de otros autores presentaron similares hallazgos, tanto para E. coli como para Klebsiella pneumoniae. No encontré ni se halló para Citrobacter, y mucho menos Enterobacter, ya que no se incluye en este análisis de secuenciamiento genómico. La limitación en nuestro estudio fue que este estudio solo tomamos muestras del sistema hospitalario, siendo el único evaluado. Nuestros hallazgos pueden diferir en comparación con la ubicación y situación de toma de muestras provenientes de otros hospitales. No tomamos muestras fecales de los pacientes hospitalizados, lo cual esto hubiera servido para realizar un análisis filogenético y determinar la diseminación de genes de resistencia, mejorando el monitoreo de enterobacterias BLE. Bien, la conclusión de nuestro estudio es que este estudio demostró que los afluentes de un hospital son fuente de enterobacterias portadoras de genes BLE, teniendo un potencial para servir como medio de diseminación hacia las comunidades aledañas. Que el E. coli y Klebsiella fueron las especies que presentaron mayor porcentaje de MDR y producción de BLE, sugiriendo la transmisión de genes de resistencia hacia otras especies. Amoxicilina con ácido clavulánico y cefalotina fueron los antibióticos con mayor porcentaje de resistencia caracterizados en aislados de enterobacterias en este estudio. Por último, el gen CTXM fue uno de los genes más frecuentes en las especies E. coli, Klebsiella y Citrobacter. ¿Cuáles son las recomendaciones de este estudio? Se necesitan realizar pruebas y medidas de control sanitario en la liberación de estos efluentes del alcantarillado. Extender los estudios sobre el monitoreo de enterobacterias BLE provenientes de aguas residuales, ya que hoy en día se hace muy poco monitoreo y vigilancia genómica en esas entidades, y mucho menos en estas aguas residuales, ¿no? Como son los efluentes hospitalarios. Es importante evaluar la diversidad microbiana en el entorno hospitalario y controlar al mismo tiempo la descarga de estos aislados patógenos para evitar el ingreso de los mismos al medio ambiente. Trabajar en mejorar los métodos microbiológicos para la detección de enterobacterias BLE. Si bien es cierto, hoy en día hay una diversidad de estos métodos todavía, para métodos como para AMSE y carbapenémasis es un poco difícil, ¿no? Y ampliar la búsqueda de estos genes BLE en los aislados identificados de este estudio.
Un agradecimiento especial al Laboratorio de Genómica Microbiana, liderado por el doctor Pablo Sukayama. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Brenda? Robertson. ¿Sí? Sí. Hola, buenos días con todos. Brenda, solo quería hacerte una consulta sobre tu diseño de muestreo. Si bien es cierto, lo pusiste en una de tus limitaciones, pero yo me imagino que quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿cuántas repeticiones hiciste de ese ensayo? ¿Sí? Y lo otro, si hiciste diluciones de toda esa fuente, no sé, de recolección de agua que salía del hospital. ¿Hiciste diluciones de esos para que puedas cultivarlos? No, Robertson, cuando se fue a muestrear y obtenemos solamente los 50 mililitros de agua residual, este pasó por un centrifugado y posteriormente de ese centrifugado se estrió en el Maconque y fue directo. No realizamos ninguna dilución como tal. ¿Hiciste repeticiones? La otra pregunta, ¿hiciste repeticiones de la toma de Hicimos la muestra? repeticiones, o sea, cada vez que sembramos 3 placas de cada muestreo, o sea, de cada tubito sembramos 3 plaquitas. Pues eso fue como forma de prevención, porque a veces en el punto B sobre todo, porque como el punto B, el flujo de agua era bastante lento, entonces teníamos que asegurarnos de que realmente crezca algo. Entonces, y optamos por hacer eso, ¿no? Pero no se realizó repeticiones ni nada por el estilo. No, sobre todo digo porque, o sea, si bien sí te has hecho repetición técnica, pero no biológica, eso, ¿no? Ah, Eso creo no, que... no, no, no. O sea, se trató por el método de agotamiento se trató de tener bastante cuidado, porque sí, sí me ha pasado que en algunas ocasiones se ha tenido que repetir o reestriar en todo caso a otra placa para poder tener los aislados. Ya. ¿Y en qué mes del año hiciste ese muestreo? Ese se realizó a partir del 2017-2018, a partir de, sí, últimos meses del año de 2017 y primeros 3 meses del año 2018. Ah, porque creo que por temporalidad, creo que hay más casos también de diarreas y todo eso en los hospitales, ¿no? Y eso también puede influenciar un poco en tus resultados, los meses Sí, que muestreas, ¿no? Ya. sí, pero hay artículos que contradicen esa idea, así es que no tomamos como principal eh, idea como tal ese conocimiento, ¿no? Ok, gracias. Gracias a ti, Robert. Sí, Hola, José. José. Sí, justo mi pregunta era sobre los puntos que elegiste para la recolección. Ujú. Mi pregunta es si en el hospital tal vez habían algunos otros puntos donde se podía acceder a estas aguas, o también por qué elegiste exclusivamente estos dos puntos. Ok. Estos puntos se eligieron por temas de facilidad del hospital. Esto es parte de un estudio piloto también, ¿no? Entonces, no teníamos demasiado acceso al hospital. Existen muchísimos puntos aparte de ese, pero quisimos incluir uno que tenga todo el hospital, que sea representativo de todo el hospital, y como bien dije, el otro que tenga las áreas, o que incluya las áreas UCI. Hay muchos otros puntos que incluían las áreas administrativas, otros que incluían, no sé, otro tipo de áreas o hospitalización, ese tipo de áreas. Entonces, por temas de logística y administración también del hospital, porque recién estábamos iniciando este estudio, se decidió solamente 2 puntos, porque pudimos haber escogido muchísimos puntos,
pero tendríamos, como estábamos empezando, decidimos solamente iniciar con 2. Claro, porque justo incluso dentro de un mismo lugar como es un hospital, el mostrar diferentes puntos también puede arrojar que haya prevalencia de diferentes géneros bacterianos en un punto y en el otro puede ser diferente. Por ejemplo, habías dicho que Citrobacter estaba más frecuente en el punto B, ¿no? Ajá, así es. Y por eso iba mi pregunta, ¿no? Porque incluso dentro del Sí. mismo lugar puede haber diferentes resultados. Muchas Ajá, gracias por la sí. aclaración. Sí, José, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Brenda? Yo tengo una pregunta, ya que mencionó que era como un estudio piloto. Entonces, a partir de tus resultados, cuál es el siguiente paso del proyecto? El siguiente paso de este proyecto fue incluir cultivos de pacientes. Hemos incluido cultivos de pacientes, cultivos fecales, hemocultivos, urocultivos, o sea, ese es el objetivo, tratar de hacer un estudio de filogenia que incluya muestras de los pacientes y muestras del efluente para al menos hacer un estudio de relación filogenética. Eso sería, por eso está eso en recomendaciones. Ese sería el siguiente paso. Ese es el siguiente paso que nosotros hemos dado, pero todavía estamos analizando. Qué chévere. Entonces, al final tendrían como básicamente una red de lo que está pasando en los influencers y también en los Exacto, pacientes. un monitoreo de estos genes, de estas bacterias. Qué chévere. Gracias. Gracias, Estefano. Em, ¿Alguien más? Ujú. Bueno, yo solo quería comentarte algunas cositas porque yo también estuve trabajando yo te mencioné, en bacterias y sé que es un trabajo laborioso y que en realidad estuvo bastante interesante tu presentación, Brenda. Felicitaciones, sé que fuiste aprobada y todo eso. Dime, ¿qué más? Bueno, yo sé que has trabajado en afluentes y que ahora con, estás hablando, con el Estefano, recién estás tratando con muestras de pacientes. ¿Tú qué esperas respecto a la caracterización de resistencia antimicrobiana, ver respecto a los pacientes, ¿no? Eh, de repente en grupo etario o los que están en UCI o los que simplemente van por consulta. Eh, ¿Qué diferencias esperas? También mencionas algo de mencionas creo que de amoxicilina. Creo que es esperado, ¿no? Porque además creo que es un antibiótico que se da sin receta médica y cualquiera lo consume. Em, ¿Qué opinión tienes sobre eso, Brenda? Sí, gracias, Carol. Sí, en realidad en los pacientes que son administrados como antibiótico, yo espero encontrar mucho más diversidad de estos genes en comparación que en pacientes que solamente van por una consulta, por decirlo así, pocas veces, o un paciente hospitalizado. No podemos comparar la microbiota que puede tener un paciente en UCI con la microbiota por ejemplo, un paciente de consulta que va una vez al mes, supongamos que sea así, o un paciente que está en hospitalización versus un paciente que está en quemados. Entonces, eso es diferente y eso es lo que se quiere llegar cuando se realiza este monitoreo de estos aislados, ¿no? Identificar no solamente estos genes, sino también caracterizar secuenciotipos y los plásmidos que les están otorgando esta diversidad de genes. Realizar toda una vigilancia en sí. Este es el objetivo de todos los estudios que nosotros venimos haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Sí, Brenda, y justamente menciona lo de los plásmidos. Entonces también cabría la posibilidad de que la transmisión de estas bacterias resistentes, este,
se pase, ¿no? De una población vulnerable, que supongo que son las personas de UCI, o sea, de una población que no está en UCI, una persona normal, que normalmente es son las personas que yo no sé, tú debes saber más de eso, son los que cargan más de este tipo de bacterias o enterobacterias resistentes a personas que están en UCI y que dependen mucho de ellos o han estado por muchos años ahí o mucho tiempo en hospitalización, y cuáles son más susceptibles a estas enfermedades por enterobacterias. ¿Tú crees que hay un flujo o que esta transmisión de resistencia se pueda dar? ¿O que es mismo por las condiciones del hospital o la falta de limpieza o la falta de control? ¿Es Eso tiene posible? que ver más con el ambiente que, que tiene un paciente en sí. Supongamos que tengamos una sala y haya 15 pacientes y haya un brote en otra sala, pero que está aledaña a esa. Es muy probable que ese brote se pase a la sala, a esta sala, ¿no? Y es menos probable que un paciente que simplemente va pocas veces al consultorio tenga esto. O sea, no es que suceda que de este paciente que está en una sala UCI vaya a pasar al otro paciente. No funciona así, es más como el brote se va a dar siempre y cuando se comparta el mismo ambiente, ¿sí me dejo entender? En el caso del efluente es diferente, porque el efluente como si las tuberías ya tienen una carga y la carga extra viene del efluente mismo del hospital. Y ahí la carga de la tubería más la carga del efluente, eh, los plásmidos hacen su trabajo, comparten y brindan estos genes a los aislados de la misma especie y también de diferentes especies. Entonces funciona más o menos así. Tiene que haber un mismo, mismo hábitat, misma comunidad. ¿Se me dejó entender? Ujú. Sí, 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 Brenda. Muchas gracias, Carolina, por tu pregunta. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene algo más que decir? Bueno, de todas maneras, muchas gracias Brenda por animarte a presentarnos su trabajo de tesis, lo que se está haciendo en otros laboratorios, y animar también a los demás a que puedan seguir inscribiéndose. Para la siguiente semana no hay sesión porque aún no, bueno, no estoy ocupado ese puesto, entonces los animo a que si quieren compartir cualquier cosa de investigación o un punto interesante, así como hemos visto la semana pasada con José o con Luis, lo puedan hacer por este medio de Journal Club. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan un bonito fin de semana. Gracias a todos. Gracias, Brenda. Gracias. Gracias, Muchas Carolina. gracias a todos. Disculpen la uña. Gracias, hasta No te luego. preocupes. Gracias. Sí. Gracias, hasta luego. Caro, quédate, por favor. Ya.